Buenas noches, mi nombre es Javier Arturo Martínez Cristales del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, la materia de Control Estadístico de Calidad, del grupo Cuarto Z. Profesor Ingeniero Juan José Morales Ibarra. Yo les voy a hablar de la unidad 2, gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando un proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales cuando está presente la variación por causas especiales. Su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Gráfico de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos caen fuera del límite de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que ésta presenta una variación por causas especiales. Cuando utilizas gráficas de control, demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación que causa común y no tiene ningún punto fuera. Verifique que su proceso es estable ante la realización un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio del proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media de procesos y cambio a la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso dentro de un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de un proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas en la parte de arriba, que es esta parte de acá, y en la parte de abajo, que es esta de aquí, el límite de control inferior, y de la línea central, que se analizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la validación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres variaciones estándar: arriba, debajo de la línea central. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo especificado. Límite de control versus límite de especificación. No confundir los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control, aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio del proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal de una gráfica de control, que es el valor promedio de las características de calidad graficada.
Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado en promedio si un proceso está debajo de control de los puntos de variación de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con su objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Dice variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural ciertos grados de variación. La variación por causas comunes es la variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indicada la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplo de variación por causas comunes y por causas especiales. Proceso. Horneado de un pan al termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Al cambiar la temperatura del horno, al abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico. Un proveedor resulta en una variación menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Cambia a un proveedor de plástico menor inflamable que lleva a cambios inmediatos de resistencia consiste en su producto final. Variación por causas comunes, variación por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en una gráfica de control. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa estabilidad del patrón de la variación. La prueba provee la evidencia más comunitaria de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6 para completar la prueba. Para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Y se prueba 2 nuevos puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Dice la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación. Se pueden utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o descendiente. Detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio por cuando un punto no pasa por la prueba 4. Significa que el patrón de variación es predecible. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para determinar cambios pequeños en el proceso. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como un identificador
de control adecuado. Este tipo de variación denomina estratificación y la caracteriza por puntos que siguen con la línea de control. La prueba 8 determina un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienen que evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca del límite de control. Gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen subtipos binomiales o Poisson. De datos. Los variables continuos pueden tener los números infinitos de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especiales o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos de una muestra también pueden ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones objetivas asignadas por los operadores o personal de control de calidad. Los datos continuos miden las características de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso de la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereales consiste en el tiempo para recolectar los datos. A un análisis de calidad registrado los pesos de una muestra de cajas de cereal. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede considerarse que todo el panel es no conforme. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para determinar la decoloración, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra y cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una descoloración, los tirones, 3 defectos. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular la proporción a un porcentaje tal como proceden las partes muestrales que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se pueden utilizar para cada muestra. Los análisis registran el número de pernos inesperados y el número de pernos rechazados. Aquí vamos a entrar al subtema 3, la satisfacción del proceso de control SPC. Vamos a hablar en inglés, ya que el tema viene en inglés. Measure Pace. Nos indica
una línea de control que viene por define, measure, and necessarily improve control. Overview. Overview identify the gauge, identify potential, X as verify a measurement system for a J, understand a current process stability, establish a current process capability baseline, partial to list, process maps, current state, BSM, 5 wise, BI and BI analysis, fishbone, CIA matrix, gauge AR, RKI, MSI, control charter, process capability, reach analysis, team building tools, process map, deliverables, process maps, TJ, potential, X, gauge, R, current process capacity, baseline, upgrade contracts. The next page, it's in the process inventory X in April 2006, and the process inventory is 3 years low, the 15 managed present in hours to deep 50 in honor and this achievement ceremony in the cafeteria pizza and refreshment for all. Everyone should be proud. The watcher what should be accomplishment check. July 2006. 3 consecutive months the inventory increase managers which the code take back hours. Recognition seemed to have been backfired. Instead, the holding the again deep 50 seemed to have gotten complete, allowing inventory to creep back to where it's always previously. Managers' decision this group just need through management. Now, 2000 November 2006, and the process inventory reaching to value of the tw- tw- 26 managers decide to kick anatomy and take names. He called everyone and his demand they something to keep inventories down. Following the turn through everyone and the 53 lightly short the hiding material in the dark corners and the plan they do not want to do, so they hold their breath and hope inventories drop. June 2007, managers have seen reduced levels of inventory since and the last year. Things are looking up, although nothing has been done to short the system. His learning to management is still get managers conclude to management is still
get results. But always measure decision action with the base and they what could be wrong. Why that? His decision stemmed from interpreting el high and low points has signal. Halloween has a control charter below curly levels. Note that these individual points were signals. They are reflect el sum and their list system. It should be interpreted like that's the graphica, the control, and the process inventory. Up line control, low line control. No matter no matter how logic and persuasive the interpretation, and no matter how right you've been in the past, noise is still noise. Three, to interpret noise is nothing more than an extensive and wishful thing. A result per fiction will not connect to reality. Here it's all the observations, always giving, managers regrets giving awards, no more Mr. Nice Guy. Managers conclude and manager gets result. Purpose all the end in this class we will be able to ask one following question. What are the key conception the SPS? The K, what is the K concept? For me, the K is the inventory, how the level for any each person. How do you perform a basic SPS calculation? The calculation is how the person is working. What are the control charter? The control charter is the gauge AR. How do you we use a control charter? I use the gauge AR. No, I am reading and read about it. I had training. I be use it. I could teach it. I will be here. I could teach it. Here. Definition. A statistical process control the application certificate mentor to analyze and control the variation in the process. We gather data for SPC where the process have a charter. Monitor process to make sure that its output do not get any wrongs. Understand what happened in the process improves to the
we can duplicate in the future. Thing to remember about SPC. SPC is standard for station process control. To offer the techniques are applied input, polish characteristics in input, process characteristics, offered monitoring and output is necessary first step, but input control is a goal. Measurement system are critical to provide the analysis. Measure variation must be understood and the statistical control before applying the SPZ. The SPZ. Measure variation must be a small fraction in the total process variation and the process state. Impact the measure in SPZ. KHR student our performance to progress the measure vacation is real and a result of measure system operation. For example, if we had dimension the 1.0 plus minus 0.001 inches, a 30% gauge roll wrong will meet that up the 0.003 inches, the variation could be attributed to a measurement tool. That means that a part that measure 1.008 inches with tolerances measure 1.0011 inches. Outside the tolerance has been result the gauge error. Each error should be 20% tolerance or less. Prevention be detection. In the past, manufacturing depended the inspector to screen out non-conforming products. This process produces rewards and scrap. Inspection does not increment quality, it only affects customer. Anyone's detection tolerance was strategies for prevention and requirement in today's mechanisms. First, mistake proof process. The mistake proofing in impractical or impossible. They control the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention definition the process input tracking inputs element used to be product. A process output tracking outputs force used to be a reactive. SPC is a feedback system. A passive control feedback system. A process always find machine material methods and models nature work together to the produce of the output. Information about performance. There information to be aggregated input. Through some benefit is obtained from monitors. The
output. SPC is a vehicle for communicating information about charges and inputs or outputs. Action and the process action and the input should be taken the process output variation and the action should be monitored. The future action take its necessary. Action in the process produce less economical mental required sometimes when an output do not consistently meet customer required something to verify effect, effectiveness the action in the process. The variation. Common cause some variation is inspected and any process predictable natural variation due to random shift in factors that are always present in the process. A special cause, some variation is caused by rate or significant events unpredictable control chart helps use identify special cause variations. Example the common case. Slide charges a humidity 49% minus 51%. Single charges temperature identified material. Single different machine performance minus 2 to machine weights. What's an example of common case working and expected and you are working? Vari- Variation. Example the special cause tools breaking, incorrect machine setup, raw material, significantly different material, significant charges in humidity, 49% minus 70%. Whatever cause cycle intervention, not in the alarm itself, but of the cause the downtime. What's an example? The special cause, the variation you expect in your work area. Here's the variation example, the special cause. This one pictures. Example, the common is a special cause variation. Its only common cause variation is presented then output the process from a distribution that is stable and predictable over time. Process matrix times example can be a special cause variation. If a special cause variation are present in the process is not stable and especially not predictable. Action the variation. Special cause variation usually require local action. Action can be taken by people close to the process. A special cause variation must be eliminated before tracing common cause variation.
Action and variation. Common case variation is a control do not make acceptable products. Requirement may be much taking action in the process requires system. May changes approved with management, random variation and more difficult to reduce. Process control and process capability. Case 1. Ideal process and control meets customer expectations. Post the process machine those the customers. Case 3 meets customer expectation but not instant control. Special cost variation must be reduced. Case 4 no in control fails to meet customer specification. Both special and common case must be reduced. Control chart example. Up the control limit, that's a line. The up the control, the me, LCL is low control limit. Control chart I use it in sample process variation and control chart is used for detecting spatial cause variation in the process and the time they exist. Measure the natural tolerance in the process which is a result that communicates the variation. Assistance in getting in the process and control and keep the consistently meeting customers' expectation that voice the customer. Police command language for discussing process performance. Auto-traction selection guidelines. Star variable date measure subgroup size 1 yes or no. El rango it's the nodes is minus plus 10 minus equal 10. Rango or standard device. Export or export charter, standard deviation, standard uh, nodes is it's more than 10. Attribute dates countable, defects, constant sample size, yes or no, detective or defectos, constant sample size. Variables, BS attributes. Identify where recommend the measure is variable to attributes. Is not short allowance. Length should be 2 inches more minus 0.005. No black speck allowance. No flash allowance. Quantity for bag is 50 pieces. No more than 5 pieces for quarter inches. Wall ticking should be 0.30 inches plus minus 0.005.
Some process different observation frequently histogram show snaply the process distribution, the point, and the time. When charters some movement to the process over period, the time. Example, individual and moving range chart, X bar and range chart. Central limiting DRAM. Ensemble means with X more than numerically distributed around infinity the population averagement. El individual ratings the distribution the sample mean appear the normal regularly this snap the parents population. This is what make control chart works. Process meetings. Central limiting thermal variation, the size and the distribution. This frequency distribution plus room charter noise the el ping and the frequency distributed lines up with date points in the room charter. Observations. Room charter inside the tube WC21. That's the LC up, LC down. Third charter construction. Environment the mode word center inside the charter construction. Auto charter construction. Variables control charter. A visual represented that has been collected from sample representing a large population. The charter distribution illustrated process behavior and give me point and give me and the time and predict what future be- behavior can be anticipated. Relations in the histogram to ruin charter. The center because be sample average line the rune charter. Opening a machine shop MTW field a Minitab good start control charter variable control charter subgroups expert air and to field selected observation for a group and following column and the second field enter IA click OK. Expert and R control charter the variation dates mid of the sample. Rush the sample in the moving range the variable date. Attributes control charter. The directive measure the fact that produce operation has the measure a particular value. The quantity charter return a variable process. They should be used in manufacturing because through the pass-fail test that's easier to collect the actual variable measurements. They recommend much less operations training. These can be collected from a manufacturing process, especially in their high throughput autonomy. Doing control charter. P charter control the fraction not confirming the fraction not confirming the radio, the quantity not confirming the price, be a quality parts inspected.
Sample the size might vary, no charters. Control the number not confirming defecting. Sample size the constants. Charter. Traffic control. U chart number de defecto por unidad. Interpret control charter. Interpret control charter method using e-rulers known for identifying the control condition. The control charter was the electric rules, water, she what tape all lines, panels. Please note that each zone in the following charter is in the standard deviation right. This is el sample ways we divide el normal curve into 6 equal standard deviation sections. So, 1 point belongs on 8. Root 2, 9 points, and the wrong and the one side, the average in the zone the big ones. 6 point and the around the still increasing all 14 points it's around turning up or down. 1 point belongs on 8. Possible case gauge study measure technique code time modeling process change key response verify gauge setup verify technicals resample domain activities products responsible to verify investigate el obvious take only the cause verified. No cause verified wait for more data. No process thinking from West following. Common case. Investigate el obviously. Is el part damage. When more points the is more in the high level. Where the part measured correctly and when the points are in normativity and the nodes line. The someone checked in the process setting. It's okay, but you need to check what's going on with what is the changes in the process. How the material changes. Okay, the material changes when sample when cooking bread. Some people will get open the doors, and that's why the temperature sometimes changes. Our heating source functions, our cooling source functioning has more than been cleaned and how did we do? At the beginning of his class, B said that we'll be able to answer the following question. What is the cake concern? The easy process inputs, action, and output. That's the answer. How how do we permit basic SPC calculation? Measure central tendency, measure the variation.
measure the variations? That's the answer. What control charter? Room charter with control limits, putting the similar point frequency distribution. Room chart with control limit. That's the answer. How do we usually control? Number B. Identify special cause the variations. Capacity analysis. Measure plate. Define measure analysis improve in control. That's the point I'm talking about and the uh, learning objectives. Introduce fundamental capacity station, show them versus long terms. Do you know capacity analysis? I read about process capacity. And the session introduce a methodology mean capacity the process the exceeded customer requirement. Placement capacity determine potential rates, identify opportunity development. It help to determine the has been charged in the process. Specification limits loads and upgrade specification limits the customer via the spring acceptable range and post activate the process result. Example the process capacity. In semiconductor manufacturing may have the following specification minimum sticking 210 ohms, target thickness 240 angstroms, maximum thickness 270 angstroms. That's a simple process capacity thickness level. That's the form to do the long-term capacity and sigma level C. How to do this comparing sigma level. That's the information, the example, the process capacity. This following table, that's the table. Solve passable. This this they available in Minitab or and Excel. This run calculate process capacity using Minitab. Calculation process capacity using Minitab. Gold star quality source capacity analysis normal. Example. This is the sample. Yeah. Process capacity. The
I get low body. I need to connect my computer because I have low body. Sorry about that. Sorry for the time. For the time you guys waiting for. I need to connect my computer to the charger. Yeah. This is the process capacity por este. This is the process capacity for CP7 and system planning for customer specifications. That's a normal TV. Exercise. Open the field SMT solder 75 meters away and use this data to calculate the process capacity for the steel frame process as equal 30 and the use SL equals 60 and the subgroup size equal 5. Minitab outputs the exercise process capacity. Here is the information from Minitab. SL 30.500 target USL 60 sample means 44.023. Okay, do not show the cycle achievement guaranteed to long-term sulfur. Over time, the process average might change, which will degrade capacity. The process estimate may increment. Long-term and short-term variation. A process will be inevitably vary over time. Over time, the process banding will be increasing the size due to the process entering errors. The great effect the shifts in the process center will widen the process bandwidth. Sigma long terms vs short terms. Charging is typically the material caused by a process to have a variation over time. Variation include
Material cause. Graphical representation the process charger. This is the graphic and the process charges between terminals, short-term machine days-to-days operation process be changes and the calibration is equipment. As we change temperature charges to contamination build up the plane reflected. Image shift to the right, leisure times, long times, 1.5 process capacity, the first and the after well process capacity will decrease to 4.5. The average time to time centimeter error for typical is 1.5. Be offsetting normal distribution be 1.5 standard deviation in each size. The headsman take account what happened to very process over many seconds manufactured. Comparison load terms they show the process capacity. Consider board manufactured process with 6 process capacity. This means that the process with capacity to pressure about to defects for billion opportunities. The capacity that this process will degrade to 4.5 if it behaves typical. This current point to 3.4 defects per million opportunities, 25% the net short-term capacity, the loss to normal process centimeter road. Another example comparing long terminals, the short-term process capacity. So they collect a solid joint is normally distributed. In analysis, they show the average in this situation and find a standard deviation. For reliability, the customer needs all the joints he weighs between 3.5 and 6.5 With a given information, we can calculate el CPK and in turn calculate a short-term capacity in the process. Thus the form to do it. Short-term and long-term process capacity comparison. When CPK is equal 1 and the process sentinel we have 3 seconds process. This process meaning the specification 99.7% determines. Short terminal the specific are lower terminal of the specification are. Discussion. How do you detect the process shift and drift in your worker environment? How you detect a process shift with the shift terminal and long terminal process capacity comparisons. What is the time scale for long-term process and the short-term process in your work environment? Uh, when the point is under the normal specifications terms,
How do you determine el time scale? When everything is normal, do you observe a 1.5 sigma drift? Is el process left untouched? Don't know. I don't know. Exercise. Do you force any short-term or long-term process verification in your project? No. At any process at your facility? Yes. Probability analysis. Summary. Process capacity. Specification limits. Simple process capacity calculation and process capacity indicate low-term process capacity calculation. Process capacity using Minitab, Sigma, long-term, short-term. Process shift in cost, process different cost, Hauch measure. What happened in learning? There's the forms to do the forms. Ok. Gráficas de control por variable. Gráfica XR. Gráfica XR puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de su grupo sean 8 o menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Un grupo XR grafica la media de procesos gráfica X y el rango del proceso de gráfica R a lo largo del tiempo para datos variables de sus grupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza aplicadamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la medida de la variación del proceso para sus grupos de longitudes, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica X y R se muestran juntas porque ustedes deben de interpretar ambas gráficas para determinar si un proceso es estable. Examine primero la gráfica R, pues la variación del proceso debe estar debajo de control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pueden ser exactos y pueden identificar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Un ejemplo. Ejemplo, gráfica de control para gráficas XR. Ejemplo, una empresa produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si la temperatura de la soldadura es en las máquinas de presión de soldadura está bajo control, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 5 máquinas diferentes. En un total se tomaron 625 lecturas. Yo voy a abrir Minitab para poder hacer el ejercicio. Ok, aquí estamos en Minitab.
a estadísticas de variable para subgrupos XR. Aquí en la gráfica XR nos pide poner nuestros datos para que Minitab nos dé nuestra gráfica de XR. Aquí nos para una gráfica, está en una columna. Vamos a poner que sí. Aquí en la información, los datos están en temperatura. Vamos a poner temperatura, tamaño de los grupos, nos dice que son de 5 máquinas, ¿verdad? Le vamos a poner tamaño de los grupos en 5. Opciones del X de la barra, aquí nos vamos a ir a pruebas, y en las pruebas prueba. Aquí en nuestras pruebas vamos a seleccionar todas, ya que si nada más ponemos esta, nos va a dar las desviaciones estándar desde la línea central y nos va a dar 3. Entonces lo que queremos es de que nos dé con mayor exactitud todas nuestras pruebas. Entonces seleccionamos todas y le damos a aceptar. Aquí en nuestras etiquetas le vamos a poner de nuestro título le vamos a poner gráfica XR XR en temperatura. Vamos a aceptar y aceptar para que nos dé nuestra gráfica X barra XR. Está procesando nuestra barra. Aquí nos da nuestra gráfica X. Nos dice que de control normal, ya que nuestros datos están dentro del límite, dentro de nuestro límite inferior y nuestro límite inferior. Como están dentro del límite todos, no es necesario nosotros checar nuestra gráfica, que nos dice la teoría de que si algún dato o algún rango de nuestra información está fuera de los límites, quiere decir de que debemos de observar nuestra gráfica R para nosotros poder identificar cuál
es si en realidad tenemos un problema, ¿verdad? O una circunstancia que esté pasando dentro de, de los límites, pero por lo que podemos observar, los límites de la temperatura han tenido variación, han subido abajo, pero como podemos observar aquí en este tema, lo que nos dice es de que se toma lo que son las temperaturas en grupos de 5 máquinas. Entonces, pues nuestras variaciones son inadecuadas, pero están dentro del rango, ¿verdad? De nuestra temperatura. Entonces nos dice que la empresa quiere saber se quiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de presión de soldadura esté bajo control. Está bajo control porque está dentro de las líneas de control. Está normal entre nuestros límites de las, como podemos observar aquí. Okay, nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio de nuestra gráfica XR nos dice que una empresa de que electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de presión de vacío de 1 megapascal SMPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomaron el nivel de succión de 6 máquinas. En un total se tomaron 700 datos. Nos vamos a ir a los datos capturados, los datos obtenidos en el ejercicio. Nos dice que son 6 máquinas de montaje. Nos vamos a ir aquí al ejercicio. Vamos con los datos que el profesor nos dio. Nos vamos a gráfica, control, gráfica variable de grupos X barra R. Todas las observaciones. Aquí en los datos están en succión, presión de vacío MPa. Poner los datos, tamaño de los grupos son de 6 máquinas. Opciones de la barra, nos vamos a ir a las pruebas, vamos a seleccionar todas, como en el ejercicio anterior, para que nos dé con mayor exactitud nuestros, dice puntos consecutivos, deviación estándar de la línea central, hacia cualquier lado. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Podemos observar, aquí nos da nuestra gráfica de control de presión de succión de vacío. Tenemos 2 puntos. La mayoría de los puntos están dentro de la línea central, están cerca de la línea central, pero tenemos un punto que está fuera
de la línea central inferior. Tenemos un punto que nos dice que una muestra está fuera del límite Estas entran como veníamos explicando, nos dice que aquí nos dice que las etiquetas del dato, la muestra 67, las pruebas fallaron una prueba falló, ya que por este caso habíamos dicho de que si una fallase, el ver el por qué, si a lo mejor eh, nos dice que está dentro de la normatividad, ya que puede ser de que eh, hubieron situaciones que estuvieron que a lo mejor bajó la presión, ya que hubo cambio de personal o alguna situación, pero en nuestra prueba 67 nosotros vamos a, a checar nuestros nuestras piezas que se trabajaron en el horario que se tomó esta prueba, el día y la prueba, para nosotros verificar nuestras piezas, si tuvieron alguna falla baja por la baja presión. Dice que tenemos dos pruebas que fallaron, pero están dentro de nuestra normatividad, ya que están dentro del límite de nuestro límite X de nuestra línea central. En estas, cuando te dice de que fallaron, quiere decir de que porque hay veces de que puntos que tomaron la misma presión, tuvieron la misma presión en dos muestras, entonces puede ser de que el manómetro a lo mejor el personal, pero como tal se pueden verificar en nuestros rangos de nuestras que se trabajaron en estas dos, nuestras dos medidas, muestras, si tuvieron algún percance, como podemos dice que si nuestra gráfica R tuvimos una anormatividad, lo chequemos en nuestra gráfica R y por lo consecuente aquí podemos ver que tenemos de igual manera, nos dice que están dentro del límite. Esta normatividad quiere decir de que aquí como eh, tienen una línea en la y por consecuencia de que un error, entonces aquí se dice que si hubo alguna normatividad en las piezas por ya que tuvimos unas lecturas no adecuadas. Acá me lo ponemos de que no. Ok, seguimos en el ejercicio. Nos dice gráfica para la variable gráfica XS. La gráfica XS puede realizar una gráfica XS cuando el tamaño es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Una gráfica XS gráfica la medida de proceso de gráficas X y la desviación estándar del proceso gráfica S a lo largo del tiempo por los datos de la variable de los subgrupos. Esta gráfica de control combinada se realiza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Lo puede utilizar gráficas X para monitorear la medida y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas.
tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a largo tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si el proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera del control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inaceptados y pudieran identificar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Una empresa que produce tarjetas electrónicas realiza una temperatura de soldadura en las máquinas de impresión de soldadura. Está bajo control. Realizar una gráfica XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomaron temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Vamos a poner aquí. Nos vamos a ir al ejercicio. Vamos a abrir. Aquí nos vamos a ir en Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables, subgrupo XS. Aquí nos vamos a ir, los datos están en temperatura. Vamos a seleccionar temperatura. Vamos a la temperatura. Tamaño de los subgrupos, no sé si son de 25 máquinas. De igual manera aquí en las pruebas, vamos a seleccionar todas. Información de todas. De todos nuestros datos. Que nos dan nuestra gráfica XS de las temperaturas. Aquí nos dice que la mayor parte de nuestro bajo control, nos dice que tenemos una que está fuera del límite, una prueba está fuera del límite. La prueba fallaron, que es la muestra 38. Entonces nos dice que cuando una prueba, nuestra gráfica X del control, ya sea del límite superior o del límite inferior, nos vayamos a la gráfica S para nosotros verificar si alguna variable se encuentra afuera, pero como podemos ver, como está aquí, quiere decir que nosotros en la gráfica S nos dice que está todo bajo los límites. Es quiere decir que nuestra prueba es aceptada y que es normal. Entonces, en el ejercicio nos dice analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo. Nos vamos a ir
a nuestro último ejercicio, nos dice una empresa que produce tarjetas eléctricas requiere analizar si el nivel de la succión, presión de vacío, medidas megapascales está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomaron el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica de variables para subgrupos XS. Aquí nos pide, le vamos a poner succión de presión de vacío en MPa, tamaños de los subgrupos, nos quedan 25 máquinas, opciones de las barras, nos vamos a ir a pruebas, seleccionamos todas las pruebas, le damos a aceptar, y nos da nuestra gráfica de control XS de succión de presión de vacío. Aquí podemos ver igual nuestras pruebas estaban dentro de la normatividad, pero nos dice que 3 pruebas fallaron. Datos de la muestra 21, por lo consecuente son 21, 22 y 23. Nos dice de que fallaron, pero que están dentro del límite, ¿verdad? Nos dice que está apegados nuestro eje central, nuestra línea central, entonces por el cual esto tuvieron a lo mejor estas por motivos de que están dentro de la normatividad, y como consecuente nos dice que si chequemos, si en nuestra gráfica X nos sale los puntos rojos que nos dicen las pruebas fallidas, nos vamos a la gráfica S y como podemos observar, todo está dentro de los límites, el límite inferior y límite superior. Entonces esto es normal. Entonces él nos dice, nos vamos a ir al ejercicio, nos dice que quiere analizar si el nivel de máquina es bajo control. Si es bajo control, en nuestra gráfica X nos apareció que ese. Muchas gracias.